Doctora, un placer saludarla. Buenas noches. ¿Cómo está? Hola Julio, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, doctora Moscoso, ¿cómo arrancamos? ¿Cómo toman contacto ustedes con esta situación terrible, la de una menor de 12 años embarazada y víctima de un abuso? Bueno, en realidad a mí me contacta la abuela, yo tomo conocimiento a través de ella, la abuela paterna, por eso cuando decís abogada de la familia, digo abogada de la parte de la familia que hoy se dedica a la protección de esta niña, a diferencia de otra parte tristemente integrante de su familia también, que ha sido protagonista de sus vulneraciones. Lo primero que tenemos que remarcar es que este caso nos pone en una situación crítica en relación a cómo funciona el sistema de protección de derechos de la infancia, Sí. porque esta niña fue retirada del cuidado de su mamá en agosto del año pasado. Ujú. Cuando fue retirada del horror que padecía con su madre, que ustedes saben que ha sido detenida porque, entre otras cosas, propiciaba la explotación sexual de su niña, después de eso es retirada con otro familiar y viviendo a cargo de otro familiar bajo el supuesto resguardo ya de las autoridades, resulta abusada nuevamente y de ese abuso resulta un embarazo. Cuando la abuela recibe a la niña, nadie le informó de estos abusos, nadie siquiera había advertido que la niña cursaba el embarazo. Es la abuela que en el cuidado y la atención de su nieta se da cuenta de que probablemente esta niña estaba embarazada ante las descomposturas permanentes que tenía la niña. Bien. Por eso quiero, entre otras cosas, nos damos cuenta que esta niña fue invisible para el sistema, para la escuela, para las autoridades sanitarias, para las autoridades de niñez, para la justicia, hasta que llegó al resguardo de su abuela, que es la primera que de alguna manera logra terminar con las vulneraciones para comenzar la búsqueda de justicia. Es la abuela la que a usted la promociona como representante y en su caso, a partir de lo que ha sido tomar contacto con una historia tan fuerte, es que se posiciona en dos vías. Por un lado, la cuestión del abuso que sufría la menor. De hecho, usted me decía que se ha detenido a su mamá, pero también hay otras personas detenidas precisamente por este abuso contra la menor, contra la pequeña. Sí, existen de alguna manera dos procesos en los que la niña está comprendida en este momento. Por un lado, las cuestiones penales, en las que nosotros no intervenimos, sino que a raíz de la denuncia formulada por la abuela, la justicia actúa de oficio. Y por otro lado, las causas que tienen que ver con el derecho de la infancia y el derecho de familia, en el que la niña quedó recién la semana pasada, se concluyó el control de legalidad y quedó a cargo de su abuela. Y en estos días iniciamos el pedido de guarda definitiva para la abuela, para garantizar que esta niña quede en un lugar seguro y no corre el riesgo de volver a pasar por las situaciones de extrema vulneración por las que pasó estando a cargo de su mamá. Doctora Moscoso, imaginamos el impacto que esto ha significado para la menor que está cursando el embarazo, no va a ser interrumpido de acuerdo a lo que nosotros hemos conocido, pero que requiere, por cierto, a partir de esta historia, una reparación a partir de lo que significa la acción de la justicia y, por cierto, también la falta de respuesta de varios estamentos que, como usted bien decía, no estuvieron a la altura de las circunstancias para brindar protección. Exacto. En este momento la niña cursa su embarazo, ella ha manifestado su voluntad de seguir adelante con el embarazo y su abuela está dispuesta a acompañarla en este sentido. Por eso, cuando hablamos del tema, lo que insistimos siempre es que aun cuando la legislación prevé la posibilidad de abortar en situaciones de abuso, el aborto nunca es una obligación. Por eso también en el caso particular lo que se tiene que propiciar son los cuidados que esta niña necesita y con ella el niño que se gesta también en su vientre, porque ella en principio está dispuesta al maternaje de ese bebé. Ujú. Entonces, hoy necesitamos que el sistema que la olvidó, que la ignoró por tanto tiempo, garantice su atención integral y sea incorporada
en todos los programas de asistencia que prevén la atención de su salud integral y todo el restablecimiento de derechos que han sido vulnerados hasta este momento, ¿no? Bien, doctora Moscoso, para el final, y agradeciéndole a usted la participación en el programa en este caso, ¿qué debemos hacer, qué debemos mirar para que todas estas situaciones puedan ser detectadas a tiempo y los organismos en cuestión puedan actuar a tiempo para evitar que una niña de 12 años termine pasando por esta historia? Bien, decía Julio una cosa muy importante, y es que está claro que para esta niña llegamos tarde. Llegamos tarde porque sus derechos ya fueron vulnerados, ¿no? Y lo que nos toca ahora es restaurar. Para no llegar tarde hace falta mirar a la infancia y comprometernos. Después de que tomamos intervención, muchísima gente se comunicó conmigo para decirme que conocía casos parecidos, que ya sabía de esta situación y desesperadamente denunciaba sin conseguir nada. Hay gente que ha acudido a la Secretaría de Infancia sin conseguir intervención desde hace más de 2 años. Creo que la clave está en romper con la indiferencia que hace que los niños padezcan horrores inimaginables. Esperemos que así sea, y este caso, que insistimos tiene aristas realmente muy delicadas, aceptamos difundirlo precisamente para que esto no vuelva a ocurrir y que las personas que tienen conocimiento de situaciones similares acudan, denuncien, se comprometan, digan, hablen y griten. Doctora María Amelia Moscoso, muchísimas gracias por este testimonio, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, terrible el caso. Lo vamos a dejar aquí porque tenemos que pasar ahora a otro tema.